Hola, mi nombre es Diego Rossello y soy profesor de Filosofía Política en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En el video que sigue voy a discutir contenidos relevantes para el ramo Educación Ciudadana de tercero y cuarto medio. En particular, voy a abordar la definición de democracia, voy a discutir la diferencia entre democracia directa y democracia representativa, abordaré también a la democracia entendida como régimen político y finalizaré este video discutiendo el concepto de ciudadanía democrática. Comencemos entonces con los conceptos de democracia y ciudadanía. Comencemos con democracia. ¿Qué es la democracia? Esta es una pregunta básica que podemos hacernos. Una definición mínima de democracia podría ser la siguiente. La democracia es un método de toma de decisiones grupales caracterizado por la igualdad entre los y las participantes en una etapa esencial de la toma de decisiones colectiva. Si queremos avanzar un poco más en las características, podríamos decir que la democracia es un método de toma de decisiones colectivas. Con ello nos referimos a decisiones que se toman para grupos de personas y que son vinculantes para todos y todas quienes forman parte de ese grupo. Asimismo, esta definición abarca potencialmente muchos tipos de grupos diferentes que pueden denominarse democráticos. De este modo, puede haber democracia en las familias, las organizaciones voluntarias, las empresas, así como en los estados y las organizaciones transnacionales y globales. En tercer lugar, la igualdad que exige la definición de democracia puede ser más o menos profunda. Puede ser la mera igualdad formal de un voto de una persona en una elección de representantes a una asamblea, donde hay competencia entre los o las candidatas para el puesto, o puede ser más robusta, incluida la igualdad en los procesos de deliberación, participación y toma de decisiones. Para entender un poco mejor en qué consiste el concepto de democracia, podemos establecer un contraste entre lo que solemos llamar la democracia directa y la democracia representativa. Un buen ejemplo de la democracia directa es la democracia clásica en Atenas en el siglo V a.C. De allí viene el término democracia, que se basa en el griego demos para pueblo y kratos para poder o gobierno. Cabe aclarar que en la democracia clásica solo los hombres mayores de 18 años eran ciudadanos y solo ellos entonces podían participar en las instituciones democráticas. La democracia clásica estaba regida por dos principios rectores, el de isonomía o igualdad ante la ley e isegoría, que implicaba el igual derecho a la participación de todos en las instituciones democráticas. La democracia clásica en Atenas se caracteriza entonces por la participación directa de los ciudadanos en las instituciones. Había diversas instituciones, podía ser la Iglesia, podían ser los tribunales, el Consejo de los 500 o el Comité de los 50. Pero la característica que tenemos que destacar es que no existía el principio de representación. Los ciudadanos mismos, ellos mismos en este caso porque eran hombres, ocupaban los cargos públicos. En el mundo clásico solíamos contrastar a la democracia con otros dos regímenes diferentes y contrapuestos a la democracia. La aristocracia, a la que podemos llamar el gobierno de los mejores o los más virtuosos, y la oligarquía, que era el gobierno de unos pocos y ricos, con más medios. La democracia moderna es distinta a la democracia clásica.
Y una de las cosas que la distingue es el principio de representación al que ya aludí. De acuerdo a este principio, introducido por un autor inglés en la historia del pensamiento político, Thomas Hobbes, a quien pueden ver en la imagen, de acuerdo a Hobbes, entonces, el pueblo sería el autor y el soberano el actor de justamente los actos de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el soberano, cuando actúa, el rey, por ejemplo, lo hace en representación del autor, que es el pueblo. A esto le llamamos principio de representación. En la democracia moderna o contemporánea, este principio de representación sigue operando porque hablamos de democracias representativas y no de democracia directa. Entonces, una democracia representativa se basa en el principio de que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Y estos pueden ser tanto representantes en el poder ejecutivo, como un presidente o una presidenta, o como representantes en cuerpos legislativos, diputados, senadores, etc. A este principio contemporáneo le llamamos representación democrática. ¿Por qué? Porque se supone que los ciudadanos y las ciudadanas pueden controlar los actos de gobierno y a la vez pueden premiar o castigar con su voto a los partidos políticos o líderes políticos que se presentan a elecciones. Para profundizar nuestra discusión del concepto de democracia, nos será de utilidad abordarla como un régimen político. Y esto es así porque al abordarla como un régimen político nos permite establecer un contraste entre la democracia y el autoritarismo. La democracia, entonces, entendida como un régimen político, aquello que la caracteriza o su atributo esencial es que tanto el jefe o jefa del Ejecutivo como los asientos o escaños del cuerpo legislativo son elegidos, ya sea de manera directa o indirecta, a través de elecciones limpias, competitivas y libres. En contraste, el autoritarismo se caracteriza por la concentración del poder y de la autoridad en pocas manos, por la falta de elecciones limpias, competitivas y libres, por un control muy rígido en la circulación de las ideas, es decir, no hay libertad de expresión, y por la falta de una ideología que logre movilizar intensamente a sus adeptos. En presencia de este último punto, es decir, una ideología que logre movilizar las bases y simpatizantes de este movimiento, estaríamos hablando de un régimen totalitario y no autoritario. En el caso de un régimen totalitario, el ejemplo clásico es el nacionalsocialismo alemán. Hablemos ahora de la ciudadanía democrática, porque este concepto también nos va a ayudar a entender mejor qué cosa es la democracia. Ya hablamos de la democracia clásica en Atenas en el siglo V a.C. y dijimos que en ella no existía el principio de representación y que todos los ciudadanos podían participar en las instituciones democráticas. Cuando hablamos de ciudadanía democrática contemporánea, es decir, en las democracias representativas contemporáneas, hablamos de derechos, ¿sí?, para describir a la ciudadanía democrática. Y pensamos en tres tipos de derechos distintos. Los derechos civiles, entre ellos el derecho a la vida, a la propiedad, el derecho de reunión y de circulación, el derecho de expresión, esto es, de poder expresar nuestras ideas, nuestros puntos de vista en la esfera pública, y el derecho a no ser discriminado o discriminada por razones de religión, raza, orientación sexual, entre otras. Si pensamos en los derechos políticos, pensamos en el derecho al voto, el derecho de asociación, y entre ellos, por ejemplo, el derecho a conformar un partido político y presentarse
como candidato o candidata a elecciones. Algunos autores y autoras circunscriben la ciudadanía democrática a estos dos tipos de derechos, los civiles y los políticos. Para otros y otras, habría que incluir un tercer tipo de derecho en la ciudadanía democrática, y este tipo de derecho es el derecho social. Los derechos sociales, entonces, tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a una salud gratuita o a una educación gratuita, entre otros. Básicamente, los tres tipos de derechos combinados nos ofrecen una definición robusta de ciudadanía democrática. En este video abordamos contenidos importantes para el ramo Educación Ciudadana de tercero y cuarto medio. En particular, discutimos qué es la democracia. Hicimos una distinción entre democracia directa y democracia representativa. Abordamos a la democracia en tanto régimen político y también aportamos una definición posible de ciudadanía democrática. Espero que este video haya sido de utilidad y me despido hasta la próxima.